Gracias por esta comunión esta noche. Señor, queremos decirte que te amamos. Sí, te amamos. Queremos, Señor, que tu palabra, Señor, nos imparta algo de ti a todos. Señor, por lo menos un punto descorra velos en nuestro corazón. Señor, nosotros queremos traerte de vuelta. Nosotros queremos ser parte de un factor de cambio dispensacional para cerrar esta era. Señor, purga nuestro concepto, purifícanos, alúmbranos con respecto a este asunto de la voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, gracias por la inquietud que tienen mis hermanos y hermanas por este asunto, sobre todo de cara al tiempo que estamos viviendo, Señor. Señor, simplemente queremos mirarte cara a cara esta noche. Queremos mirarte a los ojos y bajo tu alumbrar y tu purgar, Señor, tú expongas lo que tiene que ser expuesto. Podamos tomar esta palabra, Señor, como una comunión amorosa, Señor, pero también una advertencia muy personal para cada uno de nosotros, Señor. Señor, qué bueno que en estos días tú nos has recordado que estamos aquí por tu misericordia soberana. Señor, esta es una palabra tan liberadora. No depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Sí, cubre el Zoom, cubre las comunicaciones. Permite que todos los santos puedan, Señor amado, conectarse. Puedan hacer uso del bosquejito, Señor. Podamos comer juntos. No queremos ser como la Odisea, Señor. Tenía un conocimiento teórico y objetivo de la verdad, pero no cenaba contigo. Esta noche queremos cenar contigo. Queremos que tú nos digieras y nosotros queremos digerirte, comerte y asimilarte por medio, Señor, del alumbrar interno que procede del agua metabólica de la palabra. Señor de gloria, que los velos sean descorridos, que por lo menos un punto, Señor, nos impresione, nos lleve a orar, nos lleve a inquirir de ti. Gracias que en todos nuestros países, por tu arreglo soberano, tú tienes miles de jóvenes, Señor, inquietos contigo, empujando hacia ti. Señor, por eso oramos para que tú bendigas a los muchachos ahí en la región de Bogotá, a los que se conecten. Lleva adelante a nuestros adultos jóvenes, Señor. Tú eres el Señor, nosotros dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti para que tú seas, Señor amado, aquel quien nos encabece de cara al final de esta era. Señor, queremos ser la novia que se ha preparado a sí misma. Queremos ser aquellos, Señor amado, que te damos el sí diariamente, el consentimiento. Señor, no queremos estar atados por deberes religiosos. Señor, no estamos aquí por un deber religioso. Estamos aquí porque te amamos. Queremos ganarte más. Estamos aquí, Señor amado, necesitándote a ti. Necesitando que tú limpies, despejes nuestro cielo personal. Nos desenredes de todo aquello que pueda hipotecar, Señor, comprometer nuestro futuro de amores contigo. Gracias, querido Señor. Ayúdanos. Sé tú nuestra luz admirable para ver lo que está en las entretelas, en las entrañas. Te amamos. Aleluya, santos queridos. Bueno, como les decía a los hermanos al principio, yo vengo de Paraguay, llegué a Puerto Rico y hoy me fui para Bogotá. Claro, virtualmente. Es curioso porque los hermanos en Bogotá y los hermanos en Paraguay, sin coordinar, más o menos pidieron comuniones muy parecidas. Y esta mañana los de Ecuador están pidiendo la comunión, así que la semana que viene me voy para Ecuador. Aleluya, gloria al Señor. Pero es interesantísimo, queridos adultos jóvenes, la naturaleza de la petición que los hermanos hacen porque los aman a ustedes. Y tienen carga para que ustedes, como diría acá mi tatarabuela, medio gallega y medio canaria, echen para adelante. Gloria al Señor, avancen en el Señor.
y, y las peticiones fueron muy parecidas. Cómo conocer la voluntad del Señor para casarme, como para estudiar, es decir, muchas cosas que obviamente son muy legítimas considerar como uno que ama al Señor en esa etapa entre los 20 y tantos y los 40 y tantos de los adultos que trabajan o los adultos jóvenes. Yo siempre hago una encuesta, como le dicen en cada lugar. Algunos prefieren los adultos jóvenes y otros los adultos que trabajan. Pero no hagamos un asunto de eso, aleluya. Los que están aquí, más los viejitos añadidos a mano, gloria al Señor. Yo soy uno de ellos, pero me toca hablar un poquito también. Yo siempre peleo con la expresión los adultos que trabajan, porque me siento mal por los que no están trabajando, y yo digo, pero venga acá, compay. Entonces, y no incluimos a los que no están trabajando ahora. Así que por esa razón prefiero la línea del hermano Ron, aunque aquí no hay una línea, que él habla más bien de los young adults, los adultos jóvenes, porque eso me permite a mí en mi conciencia incluir el que está trabajando con el que no está trabajando. Pero la definición que se le da a esa sección donde ustedes están, que tampoco es algo escrito en acero inoxidable, es de los 20 y tantos a los 40 y tantos. Y acá en Puerto Rico ha habido tiempo donde le han estirado la gracia hasta los 50 años para incluir a alguno que ya está como quien dice, entrando a otra etapa. Pero la característica clave de esta edad es que es una edad donde hay que tener unas experiencias particulares que son espirituales y son prácticas, espirituales y prácticas. Hay que aprender unos principios, hay que tener unas experiencias tanto espirituales como muy humanas y prácticas. De manera tal que cuando llegue la tercera etapa, el hermano Ni hablaba de que el primer tercio de vida se lo debemos, esos son principios, y vamos a enfachacar mucho a través de este bosquejito que lo que les estamos trayendo es principios. Nosotros no nos hacemos responsables, al final usted es el único responsable delante del Señor, pero la comunión brinda los principios, muchos buenos principios espirituales que debemos ponderar y considerar. Pero el hermano hablaba unos principios muy sabios. Él decía, primer tercio de vida, la preparación humana, incluyendo educación, incluyendo preparación técnica, lo que sea. Segundo tercio de vida, estas experiencias tanto espirituales y prácticas que necesitamos experimentar para no hacer el papel del joven rico, que lo citamos en el bosquejo, y los que se conectaron, los que se conectaron por Paraguay, pues creo que algunos estuvieron por Paraguay, no sé si algunos, pero allá fueron 3 comuniones, aquí solamente tenemos esta sola. Vemos que esa edad de los 20 y tantos a los 40 y tantos es crítica, porque es la edad que corresponde al joven rico, donde cuando le llegó el momento en Lucas 18 de confrontarse nada más y nada menos con la palabra de Dios, él tenía unas riquezas que raya ocupaban su corazón, que le impidieron escoger al Señor. Hermanos, cuando uno ve la constitución del reino de los cielos en Mateo 5, 6 y 7, inmediatamente uno se da cuenta que ese es un vivir imposible de vivir, a menos que seamos hijos del reino, a menos que seamos discípulos del reino, a menos que tengamos la vida del Padre. Sin esa vida no hay manera de cumplir con el estándar constitucional de la constitución del reino de los cielos. Pero esta edad para la cual los hermanos con mucho amor pedían gracia, para hablarle a los muchachos alguito de cómo escoger una pareja, o sea, todas esas etapas, que enfatizamos en la educación y cosas así. Esta etapa es crítica porque pasamos por el dilema del joven rico, la posibilidad de no recibir el hablar instantáneo del Señor, la palabra rema, para nosotros poder avanzar confiando en lo que el Señor le dijo al joven rico: vete y vende lo que tienes y ven y sigue.
La garantía está en Él. Él es el único que puede vivirse en nosotros para producir este vivir que parea el estándar constitucional de la constitución del reino de los cielos, que es la realidad espiritual donde debemos estar viviendo hoy si aspiramos a correinar con Cristo en la era venidera, como correyes juntamente con el Señor, claro, en la segunda etapa de la sección del reino de los cielos, pero es una a la que se accede como vencedor, como una recompensa. Como una recompensa que haberle dado el sí al Señor en esta era y permitir que Él haga su hogar en nuestro corazón. Es un asunto que no es de deberes religiosos. Nosotros le pusimos en el encabezamiento del bosquejo el himno 278. La tercera línea de la primera estrofa dice libre de deberes religiosos. Si yo estuviera interesado en practicar una religión para satisfacer mi ambición o para demostrar la Biblia que he aprendido en casi medio siglo de vida cristiana, hermano, yo no estaría aquí. Yo estaría en otro lado. Pero alabado sea el Señor que por su misericordia estamos aquí. Estamos libres de deberes religiosos. Esta noche usted y yo estamos aquí primero por la soberanía del Señor y segundo, por ninguna otra cosa que no sea, porque a pesar de lo travieso, de lo terco, de lo cabeciduro que somos, no podemos negar que lo amamos. Dígame amén. No podemos negar que lo amamos. Y ese tiene que ser el factor de motivación para darle el sí diariamente al Señor. Mire, este novio hay que darle el sí todas las mañanas. Todas las mañanas usted tiene que darle besitos a este novio. Todas las mañanas usted tiene que abrirse y meterse en las cámaras con él. Simplemente para permitir que por medio de la agencia de la palabra, comiéndola para convertirla en rema, Él nos pueda lavar metabólicamente y reconfigurarnos a la imagen del Hijo primogénito de Dios, que a fin de cuentas es el propósito eterno de Dios. En griego es el aionios prótesis, el propósito de las edades es producir el aumento de este Cristo cabeza, que es Cristo el cuerpo, que tiene que ser conformado por medio de la salvación orgánica a la imagen del Hijo primogénito de Dios, pero en femenino. Aleluya. Así que aquí todos, aunque aquí tenemos genéticamente varones y hembras, pero espiritualmente aquí esta noche lo que tenemos es una mujer. Todos aquí somos mujeres. Una mujer que tiene que estar apasionadamente enamorada de ese hombre. Como dijo ahí en capítulo 1 de Cantarle Cantar, en la campesina cuando vio al campesino aquel. Esa mujer estaba de armas tomadas. Oh, si me besara con los besos de su boca. Esa mujer, mire, quedó flechada ahí. Ese tipo de amor apasionado, romántico por el Señor, es una característica de los vencedores. Si nosotros no tenemos esas experiencias regulares de darle el sí diariamente al Señor, usar la palabra, convertir el conocimiento que tenemos de la verdad en el lavacro metabólico, que es el rema que produce la iglesia gloriosa en el capítulo 5, verso 26 al 27 del libro de Efesios. Si no tenemos esa condición, el Señor no puede. Es un asunto de tomarlo a Él. No es que no pequemos, no es que no haya necesidad de ser reconstruidos en nuestras partes enteras. Amados, todos necesitamos diariamente experimentar esta salvación. Pero no existe ninguna razón válida para no hacerlo. Hay una redención judicial gloriosa que se nos ha dado como un contrato que consta en Hebreos capítulo 8, versos 10 al 12. Pero desde el punto de vista de la experiencia de Hebreos capítulo 8, versos 12 al 10, donde el primer ítem de esta salvación es la redención judicial. Allí en el versículo 12 de Hebreos 8 dice, y yo seré propicio a ellos y nunca más me acordaré de sus injusticias, de sus transgresiones, de sus pecados. Es decir,
por medio de un solo sacrificio, el Señor presentó y asperjó la tapa de la propiciación en el lugar santísimo celestial con su sangre preciosa, de manera que hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro espíritu de fe, nuestro espíritu de realidad, que Zacarías, decíamos en el compartir, Zacarías igualó en importancia universal a los cielos y a la tierra. Hermano, usted tiene un espíritu regenerado, un espíritu de fe, un espíritu de realidad que puede hacer sustancial aquí en la tierra la experiencia de ser reconstruidos internamente por medio de el Espíritu de Jesucristo, el resucitado y el ascendido, que es nuestro prototipo como el primogénito, el modelo al cual estamos siendo configurados al ir de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor Espíritu, que es fe dentro de nosotros, el espíritu de fe para bajar los cielos a la tierra en nuestra experiencia. Aleluya. Así que eso ya nos va dando aquí una dirección de lo que estamos compartiendo. Este bosquejo pues está bastante compenetradito, está bastante llenito, no es un esquejo, no es muy esquemático. Hay cositas ahí en cada uno de los puntos. Yo personalmente siento que yo soy mejor escribiendo que hablando. Así que le rellenamos esto un poquito para que ustedes lo puedan utilizar como una referencia para orar, para abrirse al Señor, para aplicar esa redención judicial que nos da derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho. Recuerde, la redención judicial no es si Dios hoy se amaneció con el día soleado y usted va donde él a confesarse, bueno, déjame considerar si perdono o no a Juan Carlos. No. Es un contrato donde Dios se ha obligado en Cristo, que cuando yo voy a él y me identifico con su redención judicial y confieso injusticias, pecados y faltas, no es si él me quiere perdonar o no, es que me tiene que perdonar. De hecho, desde el punto de vista de la nueva Jerusalén en la eternidad futura, ya eso es un evento consumado, amado. Ni a usted ni a mí no hay diablo ni demonio que pueda evitar que seamos la nueva Jerusalén en la eternidad futura. Esto está garantizado, hermano. De lo que se trata aquí, como adultos jóvenes que no caen en el síndrome del joven rico, sino que le dan el sí al Señor, es utilizar esa redención judicial para que el Señor nos pueda preparar, nos pueda madurar para ser parte del hijo varón, de las primicias, de manera tal que eso le ofrezca la cabeza al novio que está desesperado por descender para establecer su reino a la tierra, le ofrezca en la tierra un vaso corporativo que se alinea con su voluntad. Le decíamos a los de Paraguay, Mateo 6, la oración de los discípulos, se ora en el principio del número 6, de la consagración voluntaria. Este bosquejo, yo les estoy virando la mesa patas arriba, como dicen en el barrio allá donde mi padre nació, en el noroeste de la isla de Puerto Rico, donde nació el hermano G.J. Ávila allí, el primo. Allá decían patas arriba. Yo estoy aquí para virarle su concepto de la voluntad de Dios patas arriba y que veamos que tenemos que hacer nuestro la comprensión de que el Señor cuenta con gente que le da consagración voluntaria, gente que está dispuesta a permitir que inclusive el Señor interrumpa con su segunda venida sus planes, sus deseos, sus anhelos. Amados, ¿por qué? ¿Por un deber religioso? Porque lo amamos y lo queremos traer de vuelta. Y estamos como la viuda en Lucas 18, dispuestas a quedarnos viudas y no casarnos para hacer la oración, la oración que es el agregado de nuestros sentimientos en este momento, sobre todo cuando vemos las porquerías de Satanás. Una sola oración agrupa
el sentimiento de los vencedores que le aman al Señor. Señor, haznos justicia de este adversario. Échalo abajo, échalo al abismo, Señor. Y del abismo, Señor, al final del milenio, mándalo a su lugar, el lago de fuego. Gracias, Señor, que cuando usamos nuestro espíritu regenerado y entramos a la esfera mística divina, en el libro de intensificación donde no hay tiempo ni espacio, sino lo único que hay es un eterno presente. Lo único que constan son los hechos consumados por nuestro amado Señor. Allí Satanás ya se está friendo en las pailas del lago de fuego. Eso es lo que le tenemos que decir cada mañana, cada momento al Señor, a Satanás cuando viene a acusar. Cuando vamos a nuestros tiempos de oración, Satanás, a ti ya te dieron en el lago de fuego. Lárgate de aquí. Yo estoy aquí en sesión de amores con mi amado. Señor, nos alumbre para ver la importancia, la solidez de la redención judicial que se le ha dado a usted y a mí como un contrato legal para que limpiemos cada mañana. Cada mañana limpiemos nuestra conciencia bajo la umbral del Señor para entrar por el puente de nuestro espíritu regenerado a esta esfera mística divina donde lo podemos ver cara a cara. Podemos ser transfundidos con su gloria, pero también podemos escuchar lo que Él está orando para aquí en la tierra unirnos a su ministerio celestial de intercesión y oración, orando lo que Él está orando. Que en el lenguaje de Lucas 18 de la viuda, ese es un capítulo sobre la necesidad de no desmayar en la oración, se resume en esas palabras: haznos justicia de nuestro adversario. Que el Señor de entrada ponga en ustedes, cuando usted ve todas las porquerías de los últimos aleteos de este ilegal en esta tierra, que es que ponga en nosotros una indignación santa. Señor, yo me quiero quedar viuda simplemente para hacer las oraciones que le hacen daño permanente al reino de las tinieblas y te preparan a ti la carretera para tu parucía, Señor. Y no se me asusten, como le decía allá en más al sur, le decía a la hermana, eso no significa que no se me va a casar, hermana. Lo que estoy queriendo, las hermanas se asustan, hermano, que no puede. No, no estoy diciendo eso, las que están solteras. Lo que estoy diciendo es una consagración absoluta. No nos casamos con ninguna otra cosa del mundo, ni de este esquema satánico. Nos quedamos para nuestro amado novio, para traerlo de vuelta. Es como la mujer que le mataron al marido y va donde el juez: tú me tienes que hacer justicia. Bueno, lo mataron en la cruz del Calvario. Claro, usted y yo sabemos que Él se presentó voluntariamente allí para redimirlo a usted y a mí, alabado sea el Señor. Pero ese es el tipo de indignación que produce la consagración fresca y voluntaria, que genera las oraciones, la intercesión que Él necesita para el cambio de la era. Así que les doy esta pequeña introducción y entramos rapidito a esta. Esto es una comunión, hermano. Realmente no es tanto darles un mensaje, es una comunión. Queremos que usemos este bosquejito de plataforma para entrar a esta comunión. El título es Algunos principios relacionados a la voluntad de Dios de cara al cierre de la era y la parucía del Señor. Ese es el ambiente contextual de esta comunión. Amados preciosos, usted tiene que meterse acá de que la voluntad de Dios para su vida hoy, usted tiene que contextualizarla en términos de qué, en términos de cierre de la era, en términos del cambio de la era. Alabado sea el Señor. Y la venida del Señor, la parucía del Señor. Aleluya. Nosotros no solamente amamos al Señor aquí de una manera abstracta. Amado, nosotros amamos la venida del Señor. Queremos traerlo a la tierra. Y aunque somos, ¿verdad?, morenas, y nos dimos cuenta cuando entramos, ¿verdad?, a la comunión íntima con el Señor. Amén. ¿Verdad que usted lo ama? ¿Verdad que usted lo ama? Lo amamos, amado. No podemos decir otra cosa, lo amamos. Queremos traerlo de vuelta. Y queremos traer el punto que toda experiencia espiritual, todo lo que realmente tiene valor para el Señor, es iniciado por Él. Por eso les pongo ahí Hechos capítulo 7, verso 2 al 3, que es la famosa aparición del Dios de gloria a Abraham. ¿Qué era Abraham? Abraham era un idólatra que estaba allí en Ur de los Caldeos. Después, obviamente, de las 4 caídas que vemos registradas en el libro de Génesis, parece que perdimos el juego, nos dieron una goleada, no hay nada más que buscar, no hay manera. Y en medio de esa situación, el Dios de gloria
se fue a buscar a Abraham y se le apareció. ¡Aleluya! Yo siempre testifico que el día que yo conocí al Señor, el mes que viene cumplo 49 años. Mire, 49 años es lo único que yo tengo. 49 años de vida cristiana. Conocí al Señor a los 14 años. Ya me sacaron la edad, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Yo siempre doy el testimonio que ese día, todo mi objetivo cuando yo salí de mi casa y tomé el autobús para llegar a mi escuela superior, a mi high school, todos mis intereses y todo mi corazón estaba concentrado en una meta: lograr ser la tercera base del equipo de béisbol de mi escuela. Y le voy a decir acá entre usted y yo, la hice yo. Fui la tercera base del equipo. Perdóname, Señor. Lo logré. Pero eso era todo lo que había en mi corazón. ¿Qué me iba a imaginar yo de que ese día de octubre del año 71, mi amado Señor me estaba esperando en la escuela? Y un joven, que era un catoliquito típico de eso. Usted sabe, Colombia es un país católico, Puerto Rico es un país católico. Católico significa nada. Eso es lo que significa. Si usted va a la misa, pues va a la misa y qué sé yo qué, pero un joven católico, Señor Jesús, ya usted sabe, eso es mundo. Así que yo, un catoliquito, de vez en cuando iba a la misa los domingos en la parroquia del barrio mío, pero no era precisamente para ver al cura. Lo que pasa es que las nenas más lindas se sentaban a la parte de atrás y allí yo estaba siempre. Esos eran mis motivos de ir a la misa, casi siempre. Así que me confieso, hermano, no le quiero presentar falsas espiritualidades. Pero ese día, mi hermano Ignacio, yo no sé dónde estará, me habló la palabra, me habló el evangelio, me predicó el evangelio. Y se me trepó el Espíritu Santo como una gallina, como un avestruz encima. Y ese fin de semana yo me trataba de quitar las plumas del molestar interno de la palabra del Señor, convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. Alabado sea el Señor. Hasta que en una reunión, jueves siguiente, alguien hizo un llamamiento para recibir al Señor y yo recibí al Señor. El mes que viene son 49 años desde ese día glorioso. Desde ese día, el Señor, mire, me capturó. Aunque hice el equipo de béisbol, pero ese día no era para eso. Ese día realmente era para trasladarme de debajo del yugo de la ley, trasladarme a la filiación divina, recibiendo la vida del Padre que puede vivirse en mí para cumplir con la demanda constitucional de los hijos del reino, de los discípulos del Señor, como se revela en Mateo 5, 6 y 7, para yo tener como parte de esta entidad corporativa que va a alar al Señor de los cielos, para yo tener valor dispensacional. Para yo tener valor dispensacional. Dígale a su vecino ahí al lado, usted tiene que tener valor dispensacional. Y no es un asunto, y dígale ahora, y no es asunto de deber religioso, mi amorcito o mi amorcita. Es un asunto de consagración voluntaria. Es un asunto de darle el sí voluntario al novio. Dígaselo a sí mismo. Es un asunto de darle el sí voluntario al novio. Cada día. Aleluya. Si estamos y vemos eso, estamos en carrera para este compartir. Ok, así que vemos ahí, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham cuando parecíamos que habíamos recibido una goleada tipo a la que recibió Brasil por la Alemania en los mundiales aquellos. Pero en medio de esa situación, el Dios de gloria se le apareció. ¿A quién de ustedes se le apareció el Dios de gloria? Ya yo le di mi testimonio de cómo a mí se me apareció el Dios de gloria. Jóvenes adultos, ¿por qué tenemos que predicarle el evangelio a nuestros pares? ¿Por qué tenemos que predicarle el evangelio a nuestros compañeros en la maestría? ¿Por qué tenemos que predicarle a nuestros compañeros, si somos ingenieros en la compañía farmacéutica o donde quiera que usted trabaje? Porque usted puede ser vehículo para que el Dios de gloria se le aparezca a ese y lo traslade a la filiación divina para poder producir esta entidad corporativa, los excelentes, que simplemente, aunque son como el queso suizo lleno de jores y de pecados, pero aman al Señor y le dan su sí constante al Señor para que el Señor los reconstruya orgánicamente con su vida y los haga una novia preciosa.
por medio del lavacro de la palabra de Dios como el rema divino, que fue la palabra que le dio el Señor al muchacho aquel, al joven rico, pero el joven rico, yo espero que después el hombre haya rectificado, pero eso no nos lo dice la Biblia. Así que recuerde, tenga cuidado que usted no sea un joven rico y esté tratando usted de hacerla por medio de pensar que no, yo conozco los estudios vida, yo conozco la Biblia. El joven rico conocía la Biblia, le citó los mandamientos y todo al Señor. Él se lo sabía todo, y todo eso todo lo ha guardado, pero dejó pasar por alto la palabra de Dios, la persona que le estaba dando el rema divino y que le dijo, todo eso lo que está haciendo es llenando tu corazón de una cosa que es una riqueza y que no soy yo. Vete y vende todo eso y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Por la misericordia del Señor, aunque yo continué para hacer mi licenciatura, hice una maestría, trabajé con firmas internacionales de contabilidad por 30 años, fui muy bueno en mi profesión, dio para trabajar como cualquier hombre ordinario y tomar cuidado de mi familia, con mi esposa y con mis hijos, pero yo y mi casa servimos al Señor. Yo y mi casa tomamos al Señor, aún desarrollando nuestra capacidad humana al máximo. Por eso le hablo del primer tercio de vida. No haga negocio chueco, prepárese, edúquese. No me venga a mí con el cuento, no, porque yo no puedo sacar esto. Si Dios le dio la materia gris para hacer el doctorado, haga el doctorado. Si Dios le dio la materia gris para la maestría, hágala. La licenciatura, la mejor preparación técnica, lo mejor para el Señor. Señor, como jovencito nos infundió esa visión y lo hicimos por su gracia. Aleluya. Por lo tanto, ahora we don't have regrets. Ahora no tenemos queja con la vida. No tenemos lamentaciones. Ay, si yo hubiese hecho. No estamos como el joven rico que tiene que haberse dado contra las piedras después, porque dejó pasar al novio, al Señor mismo, como la palabra, que le estaba diciendo, ven y sígueme, que yo me encargo de lo tuyo. Señor Jesús, alúmbranos, líbranos de hipotecarnos y de no tener en esta etapa de los 20 y tantos a los 40 y tantos las experiencias espirituales y las muy humanas y prácticas que hacen falta para ser un vaso útil para tus intereses, Señor. ¿Por qué? Porque nos van a pagar, porque la iglesia nos debe algo. No, simplemente porque amamos a ese hombre y yo quiero estar con ese hombre toda la eternidad. ¿Por qué? Porque lo amo. Porque lo amo. No me pregunte por qué. Lo amo. Aleluya. Gloria al Señor. Es como una vez que yo estaba compartiendo y una hermana se paró, una hermana hermosa, pero el marido era más feo que una noche sin luna, mi hermano. Pero esa mujer se enamoró de ese hombre. El amor es así. ¿Qué usted quiere que yo haga? Era más feo que, bueno, terrible. Pero para esa mujer ese hombre era, no le digo ejemplo de ¿por qué razón? El amor hace esos milagros. Cuando amamos al Señor de esa manera, aleluya, Él tiene la manera de encabezarnos y darnos la fortaleza para tomar las decisiones que hay que tomar y tener las experiencias de los 20 y tantos a los 40 y tantos que hacen falta para ser útiles, para tener valor dispensacional, pero como parte de esta compañía, es un asunto corporativo, donde la iglesia, la novia esa, se edifica en amor. Aleluya. Déjenme meterme vamos a seguir aquí porque si no, no terminamos. Dice aquí el 1 Romano, no hay verdadera consagración o consentimiento. Recuerda, yo estoy usando más consentimiento, darle el sí, porque es que la palabra consagración la hemos manoseado y manoseado. Hay gente que escucha la palabra consagración y se le cierran los oídos inmediatamente. Se levantan muchos conceptos. Mire, vamos a decir mejor darle el sí, darle el consentimiento, darle el permiso al Señor diariamente. No hay eso, no hay altar ni tienda, que fue la manera en que Abraham vivió en la tierra. Esto es serio. Ni vencer al maligno, ni comprobar la voluntad de Dios. Eso está en Romanos capítulo 12. En las necesidades humanas, ni comprobar cuál es la voluntad de Dios en las necesidades humanas, ni conocernos a nosotros mismos, a menos que el Dios de gloria se nos aparezca, inicial y constantemente. Nada de eso es posible para un creyente en esta etapa final de la era, si no tenemos apariciones diarias. La primera vino por la casa. Eso es como cuando va a un restaurante y usted, el dueño, usted lo conocía de la universidad, algo así, le dice,
y le sirve el postrecito y le dice, no me pague, eso va por la casa. La primera aparición, el Señor se le apareció a Abraham, pero para las otras tenía que tener altar y tienda, tenía que buscar el rostro del Señor. Amado, la primera en mi high school hace 49 años vino por la casa. El Dios de gloria se apareció. Pero después yo tengo que buscar diariamente a este novio, dándole en consentimiento para que él me alumbre y me permita todas esas experiencias que puse en esa oración. Los ministros del nuevo pacto solo son exitosos en su servicio en la medida que la gloria de Dios que ellos emiten puede infundirse en otros para que estos otros tengan una apocalipsis, una revelación de Jesucristo. Juan 1, 14 y 18, yo se lo doy ahí porque la palabra del Señor vino lleno de gracia y realidad. Y Gálatas 1, 15 y 16, Pablo testifica de sí mismo y dice que el Señor se le apareció. La palabra en el original es apocalipsis. Lo que el Señor tuvo en Hechos capítulo 9, la palabra en griego de la aparición es apocalupto. Hubo un apocalipsis del Señor. Cuando el Dios de gloria se nos aparece en cosas grandes o triviales, ese es el apocalipsis, la revelación del Señor. No es un conocimiento objetivo de Él, es el mismo viniendo a alumbrar, a aparecerse, a tratar con nuestras partes internas como esta persona maravillosa. Hermanos queridos, yo no le estoy diciendo que el conocimiento objetivo de la verdad no es necesario, nada más lejano de la verdad. La primera responsabilidad de un creyente con la Biblia es leerla y la segunda, estudiarla con el ministerio, por medio de su aprendizaje humano. Yo no le estoy diciendo que no hace falta el conocimiento objetivo de la verdad, al revés, estamos de recobro del Señor. Mire esto nada más, mire para allá. O sea, la versión recobro de la Biblia con las notas es un tesoro incalculable del conocimiento objetivo de la verdad. Pero hermano, eso es solamente el prerequisito o precondición para agarrar esa palabra por medio de orar, por medio de confesarnos, por medio de ir al novio diariamente dándole el sí, para comernos esa palabra, para que deje de ser logo, conocimiento objetivo, y se convierta en rema, una palabra instantánea que nos lava, nos reconstituye, un apocalipsis del Señor que trae luz, que trae entendimiento de lo que está detrás de las palabras y de los hechos, que nos permite pasar por el juicio del lavaco de bronce, primero en nuestra vida, para entonces ser estrictos con nosotros y misericordiosos con otros, como dice la Constitución del Reino de los Cielos. Eso no se produce por un conocimiento objetivo de la verdad, pero es un prerequisito conocer la verdad objetivamente. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Tiene que estar bien claro ese asunto. Necesitamos el conocimiento objetivo, pero hay que bajarlo por medio de comer, digerir y asimilar la palabra, orándola, cantándola, confesándonos, empujando hacia Él, dándole un beso, abriéndonos a Él, para que la palabra a la persona, por medio de la palabra del libro, venga a ser hablar instantáneo, un lavacro que nos cambia internamente. Esa es la experiencia de la salvación orgánica. Y los ministros del nuevo pacto solo son exitosos en su ministerio si lo llevan a usted a un apocalipsis de Cristo. Por eso yo oraba esta tarde, Señor, por lo menos un punto de la verdad a los muchachos en Bogotá. Uno solo. Señor, hay mucho aquí. Uno solo que los cautive, que los tire al piso, Señor, como a Saulo. Señor, y venga la luz para ellos fortalecer su relación personal contigo. Aleluya. Entonces estamos en buen camino. Y dice aquí, esa gente no son exitosos a menos que lo lleve usted a un apocalipsis. Y hay tres, le puse ABC aquí. Saulo, Hechos 9, de 3 al 6. No tenemos tiempo, ustedes conocen la Biblia. Métanse en el bosquejo, métanse en la lectura. Ustedes saben que de la experiencia de Saulo, respirando amenaza de muerte, surgen dos preguntas que gobernaron y caracterizaron su ministerio. Lo primero que él le pregunta al Señor cuando la luz lo tira al piso, cuando vino la revelación del Dios de gloria, fue: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ya usted sabe la respuesta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo sumó inmediatamente 2 más 2 es 25. Yo no estoy persiguiendo a Jesús, yo estoy persiguiendo a los que invocan su nombre.
sea que los que invocan su nombre es Él. O sea que Él es la cabeza y y vino la revelación del cuerpo de Cristo. Pablo es el único en el Nuevo Testamento que vio la revelación del cuerpo de Cristo. Perseguir al Cristo cuerpo es perseguir al Cristo cabeza. Es igual que si yo me lo encuentro a usted en la calle y le meto un recto de derecha en el mentón y usted cae patas arriba. No se cayó la cabeza sola, se cae la cabeza con el cuerpo, porque están unidos orgánicamente. Es una sola entidad. Cuando usted ataca el cuerpo, ataca la cabeza. Usted ataca la cabeza, ataca el cuerpo simultáneamente. Somos una sola persona corporativa en este universo. Y esa fue la primera pregunta. ¿Quién eres? Y la segunda, cuando el Señor le dice, mira, vete allá a donde te voy a enviar por la calle derecha y se te dirá lo que vas a hacer. En otras palabras, de ahora en adelante estás restringido en esta persona universal que es el cuerpo de Cristo. Y va a venir un hermanito chiquito para imponerte las manos y para que usted lo obedezca en la comunión que le va a dar. Así que vino la revelación de lo que él iba a hacer. Claro, el Señor le habló directo, pero vino a través de los miembros en el cuerpo, que es un punto importante cuando veamos los 4 principios de cómo conocer la voluntad del Señor. Así que, ¿quién eres y qué haré? Esas fueron las 2 preguntas que guiaron y caracterizaron el ministerio del apóstol Pablo y que surgieron de entrada en esa experiencia de la revelación del Dios de gloria. Esta porción revela las 2 preguntas fundamentales de la vida humana que busca. ¿Quién es Dios? ¿Y qué haré con mi vida? Eso es lo que ustedes, ¿verdad? Eso es todo lo que queremos saber. Romanos 12 amplía este asunto de manera sublime, pues lo que se le reveló a Saulo en Hechos 7 fue el cuerpo de Cristo, que es lo que les acabo de explicar. Se le reveló el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, amado, es la voluntad de Dios. ¿Usted es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Usted está buscando la voluntad de Dios? Bueno, bienvenido a la voluntad de Dios. Si usted es un miembro que funciona para la edificación del cuerpo de Cristo, amado, amada, usted está en la voluntad de Dios, porque el cuerpo de Cristo es la voluntad de Dios. Segunda experiencia por el lado negativo. Pedro en Lucas 5:8. Están pescando, no pescan nada. El Señor le dice, tira la red para allá y se cargó la red de peces. Y Pedro cuando vio aquello se dio cuenta que el que tenía de frente era santo. Este no era cualquiera. Y conocemos la historia de Lucas 5:8 y dice que Pedro dijo, soy pecador, apártate de mí. Cuánto sabremos de nosotros depende de cuánto Él se aparezca a nosotros. Ahora no, el punto no es conocerlo a Él, es que cuando lo conocemos a Él nos conocemos a nosotros. Empezamos a conocer realmente el daño de la caída en nosotros. Muchas personas, y bueno, lo voy a leer ahí. Somos prepotentes, presumidos, rápidos en juzgar al criado ajeno y estrechos de corazón. Es decir, no todo el mundo cabe en mi corazón por la falta de la verdadera experiencia de Cristo. No sabemos lo malitos que estamos por la carencia de la experiencia profunda de Cristo. Por eso es que la que iba a ser sulamita, la buscadora, dijo, soy morena, cuando entró allí a las cámaras. Y por eso, Lucas, cuando tocó al Señor de esta manera, se dio cuenta que era una pelota de pecado. Y inclusive se consideró tan indigno que le dijo al Señor que se apartara de él. Pero el Señor lo amó. Aunque somos indignos y este tesoro está en vasos de barro, el vaso va a igualar al tesoro. ¿Por qué? Porque por su amor Él ha tenido misericordia soberana y nos ha escogido para hacer esta sulamita. Y ahí uno no dice amén. Acá decimos, wow. Diga, wow. Eso es lo que el Señor realmente está haciendo con barro dañado por la caída. Está haciendo una hermosa contraparte femenina de este varón precioso que amamos. Pero si no tenemos experiencias diarias y sucesivas de darle consentimiento al Señor, no descubrimos lo malito que estamos adentro. La prepotencia, la fisura, los pecados escondidos.
aquello, lo otro y lo otro. Y algunas el Señor las deja muchos años ahí por diseño. ¿Cómo va a ser, hermano? ¿Que el Señor permite ciertas cosas allí por diseño? Sí. Para que todos los días usted llore como nene chiquito. El Señor lo agaja, mire, Dios es soberano. Lo agaja así por la corbata y lo lleva allí al arrepentimiento con lágrimas. Permite ciertas astenellas, debilidades. Y usted, Señor, quítame esto, Señor, esto y lo otro. Y el Señor me dice, no, mátate mi gracia. ¿Por qué, Señor? Porque si te lo quitara, estaría por ahí prepotente y presumido. Yo soy un vencedor. No me conviene eso, hijo mío. 7 años con eso ahí, para tenerte, mira, por la corbata agajado todos los días confesándote de barriga. ¿Acaso esa no es nuestra experiencia, hermano? Los que amamos al Señor. No le esté diciendo los chismes suyos a más nadie. Eso usted con el Señor. ¿Acaso no tenemos tribus todavía allá adentro en el corazón que pululan? Reyes que tienen que ser descabezados. Y usted está, Señor, quítame esto, Señor. Y el Señor, no, dame de mi gracia. Señor, es que yo necesito. No, es que si no dejo eso ahí, no te tengo todos los días de barriga buscándome. ¿Quién dijo que nuestro Señor no tenía sentido del humor? ¡Aleluya! Dios usa hasta tus debilidades, tus fracasos, para tenerte, mira, agarrado. Porque sabe que si estuvieras mejorcito, suelto estarías por Bogotá, sin piloto y sin volante para controlar tu vida. ¿Acaso esa es o no es nuestra situación? Digamos todos amén humildemente. Amén, Señor, es cierto, Señor. Tú sabes, o sea que la pata la dejaste a propósito ahí, sí, y no tengo tiempo para probársela por el ministerio, pero eso hablamos otro día. Gloria al Señor. Aleluya. Lo único que debemos terminar de esta comunidad es, Señor, aparécete a mí, Señor. Gáname, Señor. Gáname, Señor. Yo te quiero amar. Gracias, Señor, que aún eso tú lo usas para tenerme de barriga. Señor, buscándote, confesándome, empujando hacia ti. Esa es la soberana misericordia del Señor para con nosotros que le amamos y le tenemos. Así que recuerde ese punto. Conocerle a Él de verdad causa conocerme yo. Y bajar los dedos acusadores y estar jugando al criado del otro. No, porque la hermana tal, hermano, cuando usted empieza a ver lo que hay allá adentro, usted dice, Señor, ten misericordia de él. Señor, ten misericordia de los hermanos y ten misericordia de mí. Yo no soy quien para estar juzgando a nadie. De hecho, ninguno de nosotros fue puesto para juicio. El único que tiene el derecho de juzgar es el Señor. Y el Señor dijo, yo no juzgo las palabras que yo hago. Así que todo el mundo se zafa de la papa caliente de estar juzgando. Mi consejo humilde después de 49 años de vida cristiana, olvídese de estar juzgando a los demás. Usted júzguese a sí mismo por el Espíritu y permita que el Señor lo gane a usted. Para que la verdadera compasión y misericordia se manifieste hacia los santos. Porque esa es la constitución del reino de los cielos. Justos y estrictos con nosotros, misericordiosos y compasivos con los santos queridos, con los hermanos. Dice la letra C, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios con un corazón singular, querer hacer la voluntad de Dios con corazón singular o puro, es prerequisito para poder conocerla. Allí dice en Juan 7:17 que el Señor sabía y dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que esté en serio con hacer la voluntad de Dios, es prerequisito y la bendición es que sabrá si la palabra que el Señor está hablando es la verdad o no, es la verdad o no. Así que en este versículo, Juan 7:17, el Señor estableció un estándar, una norma de querer hacer la voluntad del Señor con un corazón puro, de querer hacerla. Yo no le estoy diciendo que usted y yo somos capaces por nosotros mismos, pero orar, Señor, aunque yo no la hago ni de casualidad, pero Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero experimentarte y ganarte para poder alinearme contigo, de manera que tú obres en mí una reconstitución espiritual que me permita llevar a cabo tu voluntad. Esa es la manera de orar en el reino. Esa es la manera, reconociendo que aunque somos
como el queso suizo lleno de rotos y boquetes, pero queremos hacer su voluntad. Tenemos un corazón singular. Señor, te queremos genuinamente traer de vuelta. Señor, queremos que verdaderamente tu reino se manifieste en la tierra. Eso es lo que el Señor está buscando cada mañana. De lo otro, la vida que Él ha instalado en nosotros es capaz de madurarnos y de hacernos crecer para llevarla a cabo por medio de su vida divina en nosotros. Aquí entonces yo inserto el concepto de la mentalidad comercial. Tenemos que identificar la mentalidad comercial en nuestras búsquedas de la voluntad del Señor. Ahora esto se empieza a poner aguas profundas. De ahora para abajo hay que amarrarse. Mire, viene turbulencia en el vuelo y hay que amarrarse los cinturones. Vamos a llegar, pero ahora el avión empieza a moverse. El concepto satánico es la visión utilitarista de Dios. ¿Qué es la mentalidad comercial? Una visión utilitarista de Dios. Esa es la mentalidad comercial. Es decir, Dios nos bendice para nuestra felicidad y es por eso que le servimos y le adoramos. ¿Ven el concepto? Cuando el Señor tiró al medio a Job en Job 1, el Señor le dice a Satanás, mira, ¿no has visto a Job, mi siervo? Este muchacho es bueno. Él ora todas las mañanas por sus hijos, es intachable, me ama, sacrifica. Y Satanás le mostró a Jehová ahí clarito la mentalidad comercial. Inversa, pero se la mostró. Sí, Él te sirve y todo eso que tú dices, porque tú lo guardas y le bendices y tienes una valla alrededor de su vida. Y lo bendices y le guardas a los hijos, esto y lo otro. Quítale todo eso para que tú veas si no te va a escupir en la cara, si no te va a maldecir en la cara. ¿Qué es eso, hermano? La mentalidad comercial. Tenemos que ser purgados de la mentalidad comercial. Dígaselo al vecino. Tenemos que ser purgados de la mentalidad comercial. Esto no es un toma y daca. A Juan se le midió vivir hasta los 90 y pico de años. Y a Pedro, tan pronto nada más y nada menos que dio la revelación de que Jesucristo, por el Padre, era el Mesías, era el Cristo. El Señor era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más adelantito, en Juan, se le dijo, cuando eras joven te ceñía y hacía lo que te daba la gana. Pero cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará a donde no querrás ir. Indicándole a Pedro, tempranito en su vida, que iba a ser un mártir. Y Pedro le preguntó, porque Pedro y Juan eran de los muchachos allá en Capernaum, crecieron juntos. Esa gente habrá hecho maldades allí. Yo fui en el 2014. Mi esposa y yo fuimos al viaje de 10 días a Israel y fuimos a Capernaum y yo me imaginaba, cuando veía el mar de Galilea, yo decía, esos muchachos habrán hecho travesuras aquí. Y Pedro le preguntó al Señor, ¿y este? Y el Señor le dijo, ¿y qué de mí? ¿Y qué de este muchacho? Usted reciba la palabra para usted. A Pedro se le midió ser un mártir, igual que Pablo. Pero Juan, el Señor le midió vivir hasta los 90 y tantos para hacer un remiendo del ministerio del Nuevo Testamento que ya en ese periodo estaba siendo atacado por la degradación dentro de la iglesia. ¿Quién escogió eso? El arreglo soberano del Señor. Aleluya. Así que, amados, no es un toma y daca. Es, Señor, aquí estamos. Señor, lo que nos has medido en el libro para nosotros, decimos amén, Señor. Y oramos en todas direcciones para que la medida que se nos ha dado en este servicio de edificar tu casa, Señor, pueda ser liberada y llevada a cabo con un corazón puro. Señor, nuestra vida está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Lo mismo vemos entonces, así que recuerden, Job 1 del 8 al 11. Ahí está clarito el concepto de la mentalidad comercial. Juan 9:2 es de nuevo lo mismo. Tiene la situación del lisiado, el Señor lo va a salvar y mire la pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? De los supuestos amigos de Job, que no eran amigos nada, porque con amigos así no hace falta enemigos. Tú tienes que haber pecado, tú tienes que haber hecho una poca vergüenza para que te esté pasando todo esto, ¿cierto? Mentalidad comercial. O sea, si yo me porto bien y yo hago las cosas bien, pues Dios me tiene que bendecir. Si el muchacho está ciego, alguien tuvo que haber fracasado, él o los papás o alguien.
¿Ven de lo que tenemos que ser limpiados? De ese leudar. No, y el Señor le dice, no, ni lo uno ni lo otro. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste, para que la voluntad que ha sido medida para él se manifieste. Y aún en Lucas 18:28, cuando el joven rico lo siguió porque no recibió la palabra del Señor, Pedro, yo imagino que todo el mundo, anda, yo imagino a los muchachos, anda, pero ¿cómo este hombre ha hecho eso? El Señor le dijo que le siguiera, mira para allá qué barbaridad ha hecho ese joven rico, se fue. Y Pedro se despertó internamente y mire lo que le dijo al Señor en Lucas 18:28. Señor, como quien dice, después de ver el silencio del joven rico irse, Pedro dijo, miró para los lados y dijo, Señor, por si acaso, Señor, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué se le salió a Pedro ahí? ¿El concepto de qué? El concepto de la mentalidad comercial. Claro, usted me dirá, pero el Señor le dijo que en esta era le iban a dar muchas posesiones y en la próxima el reino y qué sé yo qué. Bueno, el Señor lo amó ahí a Pedro. Pero no hay duda de que ahí hay sabor de la mentalidad comercial, Señor, nosotros hemos cumplido, aquí tiene que haber algo bueno para nosotros. Es como la mamá de los hijos del trueno, madre querida, preciosa. Las madres son así. Señor, con el permiso, yo quería decirte un asunto con respecto a los nenes. ¿Qué es, hija mía? Que cuando tú vengas en tu reino, uno esté a la izquierda y a la derecha tuya en el reino. Eso es lo único que yo pido para los nenes. Las madres son así amorosas. Y yo imagino que todos los discípulos, deja que agarremos a los hijos del reino cuando se vaya la maíz de este aquí. Pues vamos a pelar, bandido, ambicioso. Claro, eso demostró que ellos también querían estar en el guiso. Ah, la mentalidad comercial. Señor, sálvanos. Púrganos en nuestro corazón. Señor Jesús. Gareth, por un lado, necesitamos su aparición, letra D. Por otro, tenemos que ser ¿qué? Purgados en nuestros motivos. Señor, yo quiero saber tu voluntad, siempre y cuando sea A, B, C, D y E. No. Señor, lo que tú nos hayas medido es suficiente para nosotros. Tú eres bien bueno en hacer tu voluntad con nuestras vidas. Si se nos ha medido para que tu reino pueda venir a esta tierra, aquello o lo otro, no sabemos. Señor, yo no estoy aquí para buscarme problemas por ser uno que te ama, pero es que inevitablemente, amados, si somos un testimonio fiel y fragante al Señor en la sociedad que estamos viviendo, inevitablemente el mundo se va a ir en contra de nosotros. ¿Cierto o cierto? Usted puede quedar calladito en su lugar de trabajo, usted puede ser una mosquita muerta, usted no dice nada, pero los demonios y los principados y las potestades ven el sello ahí que dice Cristo. Y cuando usted está en cualquier lugar, la mera presencia suya juzga la atmósfera en ese lugar. Estamos en una batalla espiritual, amado. No tenemos que abrir. En la medida en que estos días se sigan intensificando, no estamos buscando guerra ni pelea. Pero si somos como Daniel y sus amigos y tenemos un corazón puro para los intereses del Señor, inevitablemente, eso va a suceder. No lo estamos buscando, pero no la rechazamos tampoco, porque amamos a nuestro Señor y lo queremos traer de vuelta. Estamos dispuestos a permitir que Él interrumpa nuestros sueños y anhelos con su segunda venida a la tierra. Queremos ser eso. ¿Y cuál es nuestra recompensa? ¿Que nos van a dar 7 ciudades y que vamos a gobernar? No. Yo soy del equipo de Caleb. Caleb se fue para el monte de él. Dice que la Biblia tenía 80 años, fue cuando lo llamaron. Los muchachos, por fin, la segunda generación se preparó, por fin. O sea, ustedes. Aquí vemos los Caleb esperando por ustedes, cabezones. Ay, perdón, se me zafó. No, los estamos animando. Y esos muchachos por fin se prepararon. El ejército se preparó. Cesó por fin el maná de los cielos. Ahora tenían que entrar a cosechar orgánicamente la buena tierra. Aleluya, los muchachos están preparados. Josué aparece allí en Josué capítulo 5. Y yo imagino a Josué rascándose la cabeza. Se acabó el evento. Ahora sí tenemos que entrar a poseer esta tierra. Estos muchachos estarán listos.
Y de momento dice la palabra que se apareció el verdadero capitán de la película. Y Josué sacó la espada, ¿se recuerdan? Josué 5, ¿quién va ahí? Que si esto, que si lo otro. Y el Señor le dice, yo soy el capitán de las huestes de Israel. Tú no eres capitán, capitán soy yo. Y yo te voy a meter, yo voy a meter a esta generación en la nueva tierra. ¡Aleluya! Hermano, aunque esté invisible, aunque estemos pasando por situaciones donde parece que no está, nuestro capitán está ahí, detrás de nosotros, intercediendo por nosotros, peleando por nosotros, metiéndonos, tirándonos aún al medio por nosotros, para que le ganemos a él. Capitán Gloria, nuestro sumo sacerdote, está peleando a favor de nosotros. Señor Jesús. Y el viejito estaba esperando. Caleb estaba ya esperando. Ya los muchachos se preparan. Josué, ya los muchachos están listos. 40 años esperando para que los muchachos estuvieran listos. Hermano Edgar, estamos esperando por los nenes. ¿Están listos los muchachos? Señor Jesús. No se nos confunda con los viejitos, que los viejitos picamos y mordemos. Aleluya. Estamos aquí para respaldarlos a ustedes, ser uno con ustedes, empujarlos a ustedes para que asuman su posición dispensacional, cooperando con el Señor y teniendo como hombres y mujeres normales, porque aquí mientras más divinos somos, más normales somos. No somos cristianos raros, somos normales, pero empujándolos, animándolos, dándoles testimonio. Y cuando los muchachos estuvieron listos, Caleb le dijo a Josué, ya estamos listos para romperle el pescuezo al diablo, ya está preparada la segunda, vamos para encima, aleluya, vamos para encima, en el nombre del Señor. Qué gloria que estamos aquí, en el recobro del Señor, en el verdadero recobro del Señor. Así que, por un lado necesitamos su aparición, volvemos al punto de las motivaciones del corazón, por otro los motivos tienen que ser purgados. Cuando vi tu gloria esplendorosa, Himno 278, en escoria mi todo se hundió, pero no se asuste, eso es exactamente lo que tiene que suceder. Cuando le conocemos, él purga y saca para afuera nuestras motivaciones. Vamos para el 2 Romanos, para ver entonces los 4 puntos básicos. Por fin llegamos a la voluntad de Dios. ¿Usted quería saber la voluntad de Dios? Yo espero que en esta etapa de la comunión se supone que algunos de nosotros que querían pasar gato por liebre con la voluntad del Señor estén arrepintiéndose y convirtiéndose de nuevo. Señor, perdóname por haber osado siquiera preguntar. No sea que tú me vayas a decir, tú te vas primero de mártir y no te digan, no, es hasta los 92. Todos nosotros, ¿verdad que sí? Que la mente es así, la mente traviesa de nosotros. Yo siempre cito el ejemplo de mi hija, Rebeca. Rebeca, cuando estaba en la high school, antes de la universidad, un día viene y dice, papá, como yo, tú sabes, el padre da mensaje y da conferencia. Dice, papá, así bien. La hija mía se parece mucho a mí papá, ¿tú crees que yo me pueda casar? ¿Tú crees que me dará tiempo para casarme antes de la venida del Señor? Se casó y me dio un nieto precioso. Espero que nos den más. Pero todas esas son las preguntas legítimas. Hermano, no vengan al Señor con espiritualidades falsas. Sea genuino. Dígale dónde le pica al Señor, diga lo que a usted le duele. Dígale por ese desengaño amoroso, confiese esta otra situación, que está frustrado porque no pudo. Sea genuino. Él sabe lo que tú necesitas, dice Mateo, antes que tú le pidas. Pero tienes que aprender a darle el sí diariamente. No es una mentalidad comercial de toma y daca. Es no ponerle condiciones al novio. Señor, yo quiero que se edifique tu casa. Y de momento, todas esas respuestas empiezan a tener respuestas. Y aparece esto y aparece aquello y lo otro. Y en la mayoría de las veces, después de un tiempo decimos, ay, esto era condición humana. Ay, esto era, y esto era. Pues Señor, tú me diste esto, que yo peleé como gato boca arriba por esto, y ahora tengo 50. Y el Señor se te queda riendo y te dice, pues, aleluya. Así soy yo tengo sentido del humor, porque yo voy a hacer de ti parte de la novia vencedora.
Y yo, mi voluntad es más dura que la tuya, es más terca que la tuya, querido hermano o hermana. ¿Usted se ha encontrado con el Señor así? Yo me he encontrado con Él muchas veces, muchas veces. Así que desde ahora, amado, recuerden, necesitamos experiencias espirituales y prácticas, pero el meollo es darle el consentimiento al Señor. Señor, purga mis motivaciones. Señor, que aunque yo necesito esto y lo esto y esto y esto y esto y esto, Señor, pero no hay nada que ni remotamente se compara con la delicia de poder traerte de vuelta, porque te dimos el consentimiento y te dimos el permiso de interrumpir nuestra vida por el honor de ser parte de esa novia guerrera que te trae de vuelta. Y eso es un asunto de visión y para eso yo estoy aquí en esta noche. Vamos a ver las 4 categorías de la voluntad de Dios. Letra A. Debe surgir de un sentir interno al mirar al novio. Es decir, al tener comunión vertical con nuestra cabeza, el Señor Jesús. Primer asunto es ¿quién? Con el novio. Diariamente. Señor esto, Señor lo otro. Señor, yo me abro a ti. Señor, peleo contigo. Púrgame. Señor, alúmbrame. Señor, tú eres mi amado. Señor, Señor esto, lo otro. Buscar al novio. Y aquí viene una advertencia para nosotros, los Caleb que los estamos empujando. Interrumpir este asunto para decir a los hermanos qué tienen que hacer, qué deben estudiar, con quién se tienen que casar o a dónde se deben mudar o no, es un insulto al encabezamiento de Cristo en la vida de los creyentes. La función de los delanteros, de los maduros, de los que estamos aquí para animarlos a ustedes, no es decirle a ustedes lo que hay que hacer, sino llevarles al disfrute de Cristo en la vida de la iglesia. Yo no morí por ti. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo puedo disfrutar a Cristo. Yo te puedo modelar una vida de casi medio siglo yendo en pos de Él con muchos errores y fracasos. Pero nunca yo me atrevería a decirte que tú tienes que casarte, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Ve al novio. El único que murió por ti, resucitó, fue el novio. Él tiene todo el derecho y Él es bien bueno. Y Él sabe lo que tú necesitas y cuándo lo necesitas. Cultiva una comunión con el novio. Y tú me vienes a preguntar a mi hermano, yo sé que usted es CPA y usted hizo una maestría y usted trabaja con firma y usted administró empresas, hermano, yo debo hacer esto, lo otro, yo voy a estar así. Oh, mira lo que dice la tercera línea de la estrofa 1 del 278, yo le voy a leer. Oh, libre de deberes religiosos, solo en ti esté mi habitación. ¿Qué tal si no buscas estar en la habitación del Señor? Yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer porque yo no lo compró usted con su sangre, con la sangre mía, lo compró Él. Así que primer asunto, comunión vertical con el novio, diaria. Los que están casados, Juan Carlos y Albalú, tienen que desarrollar el hábito ya de orar juntos. Mire, una de las cosas que mi amada y yo desarrollamos desde chicos, mire, con los 3 dragones brincándonos por encima en la casa cuando crecían chiquitos, ya están casados con familia, orando de rodillas por los hermanos, orando de rodillas, danos sabiduría. Orábamos por nuestros hijos por nombre y apellido. Te damos a Daniel Cordero Ramírez, te damos a Rubén Cordero Ramírez, te damos a Rebeca Cordero Ramírez. Señor, solamente tú sabes lo que hay en esos genes. Y nosotros hacíamos, ay, Señor. No decíamos, oh, señores, ay, Señor. 30% viene determinado por los genes, dice el ministerio. 70% los hábitos aprendidos, la cultura nacional, la educación. Y uno, ay, Señor, Señor Jesús. Señor, danos tu gracia, cómo criarlo en el temor tuyo, con vergüenza, con decencia, con respeto a la autoridad. Señor amado, pero ahí están esos genes. Los genes míos son los de papá Joaquín y mamá Dolores, que son hijos de papá Adán y de mamá Eva. Anda, Señor Jesús, ten misericordia de esos muchachos. Ellos aprendieron a vernos orando por ellos, por los santos de la iglesia, y nunca hubo una palabra negativa delante de ellos de ningún santo. Preservado, guardado en la vida de la iglesia. Y nunca le dijimos, te tienes que consagrar y tienes que buscar de Dios y tienes que ir al entrenamiento. Ellos estudiaron, echamos el resto para que obtuvieran la mejor educación posible, alabado sea el Señor, y cuando les llegó el momento de terminar sus grados universitarios, viejo, nos vemos, nos fuimos para el entrenamiento. 3 fueron al entrenamiento. Claro, este año aquí la Escuela de la Verdad cumplió 28 años. Aquí se lleva 30 años laborando en el conducto de pastoreo, que es una sola pieza. Adultos jóvenes, los exhorto, métase en el conducto de pastoreo, sirvan con los niños,
sirvan con los jóvenes, ayuden a los universitarios. Si usted tiene una maestría, si usted es un duro en cálculo y ve a esos muchachos atragantados, no saben ni la primera regla de la derivada, eso es chino mandarín para ellos. Usted tiene que ocuparse de cuidar a los niñitos, a nuestros jóvenes, modelarles un modelo de vergüenza. Los que están casados, que vean que ustedes se aman apasionadamente, pero tienen un testimonio puro. Recíbanlo. A los que son obedientes y a los que pican y muerden. Que uno le da pánico cuando se los encuentra en la escuela de la verdad. O se los encuentra en el campamento de unos niños y dice, ay, Señor, la gracia tuya. Eso, muchos de esos, hoy sirven conmigo. Son coservidores, están laborando, pero se educaron. La mejor educación posible. 30 años construyendo un conducto de pastoreo. Sueñen con Colombia, caramba. Un solo testimonio levantando un conducto de pastoreo para que sea arrebatado de todos los lobos. No digo más nada porque, Señor, guárdame. Tengo más carga por Colombia que ustedes esta noche. Perdonen, hermano. Aleluya. Señor Jesús, Señor Jesús, tenemos que tener, eso fue lo que elaboramos aquí en la pequeña isla. Han salido decenas y decenas, cientos entrenados, porque somos mejores. No, porque seguimos esta visión, la soñamos. El hermano nos habló, nos dio una comunión el año 91, a 30. Nos dijo, no insistan, no resistan, disfrutan al Señor, métanse por lo menos 10 años en la verdad y luego Latinoamérica será de ustedes. Esa fue la palabra. Mayo del 91, una visión clara. Empezamos a laborar con el conducto de pastoreo. Nunca es tarde, hermanos. No se desanimen. Empujen, laboren ustedes, jóvenes. Hermano, yo tengo 62, aquel tiene 60 y qué sé yo qué cuánto, la otra tiene 60. Nosotros, si tenemos, mire, si el Señor nos da 20 años buenos más, son buenos, yo medio acuerdo, porque uno empieza uno a decir, pero la bola está en la cancha de ustedes. Caleb está para respaldarlos a ustedes, pero ustedes tienen que asumir su responsabilidad dispensacional, particularmente los que van a ser muchachos o los que ya los están haciendo, los que se van a casar, los que están inclusive en la verdad, considerar 2 años de amores al Señor en el entrenamiento para ganar la verdad como un buen depósito, para comerla y digerirla y asimilarla, tomando cuidado de los pequeños, de los niños, de nuestros jóvenes, que no les falte nada en Dios, en educación, en carácter, un testimonio, que sea un antitestimonio en contra de esta era oscura, que sean una bendición, sal y luz para Colombia. Señor Jesús, Señor Jesús, aleluya. Yo no sé por lo que le... Eso me cayó en la letra de buscar al novio, así que póngalo, todo eso que yo dije lo pone bajo la letra A. Se me chispoteó, hermanos, perdón. Vamos al bosquejo. B. La comunión vertical se balancea con la horizontal. La comunión vertical se balancea con la comunión horizontal en el cuerpo, porque la mente del Señor está en el cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 10, dice que tenemos que mirar a quién, al novio. Tenemos que mirar al novio, el índice de los ojos del Señor. Esa es la manera de ser un tiempo completo. Mirando, mire, el índice de los ojos del Señor. Pablo perdonó al que había cometido incesto en el índice de los ojos del Señor. Por lo tanto, Pablo era un hombre que vivía insertado en la comunión vertical con el Señor. Pero cuando llegó el asunto de que se abrió una puerta, 2 Corintios 2:13 y más adelante, él no tuvo paz en su espíritu porque no encontró a su compañero. ¿Ven el balance? ¿Ven el balance? Por un lado, ejercitamos nuestro espíritu, pero el cuerpo, la mente del Señor está en el cuerpo. Aun cuando había circunstancias externas favorables, el apóstol Pablo se guió por el principio del cuerpo y no utilizó esa posibilidad. Amados, lo normal de un creyente es que después de tener una rica comunión vertical, se junta con los hermanos y hermanas para tener comunión horizontal. No es una cosa misteriosa que nadie sabe qué es lo que pasa ahí. Hay gente rara, misteriosa. Entonces están exigiéndole a todo el mundo, pero son un misterio. Nunca tienen comunión. Nunca se abren genuinamente. Es parte de mi deporte nacional. Llevo casi medio siglo, hermano.
esto y lo otro, ajustenme por acá, vélenme por acá, yo hablé mucho, hermano, de levantar la mano nada más, yo me callo es decir, vivir en una relación sana, horizontal con el cuerpo de Cristo, balancea el sentir que recibo de la cabeza. Así que, tercer punto entonces es que esté en la Biblia. Parece obvio, pero no lo es. Todo asunto que es la voluntad de Dios tiene que ser bíblico. El Espíritu nunca contradice la palabra, el libro. El Espíritu Santo nunca contradice lo que está aquí. Porque esa palabra fue dada por el aliento de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Así que en cuanto a la voluntad de Dios, ese es otro balance. Comunión con la cabeza, comunión regular y constante horizontal en el cuerpo, y el balance de la palabra del Señor tiene que pasar por la palabra del Señor. Y además de eso, como les dije hace un rato, tenemos el rico ministerio del Nuevo Testamento, aleluya, que nos abre el entendimiento de la palabra del libro para acumular un excelente conocimiento objetivo de la verdad, como prerequisito para comer, digerir y asimilar esto y bajarlo acá, por medio de comer la palabra, en oración, en súplica, en intercesión, en abrirnos al Señor, aplicando la redención judicial. Recuerden este punto. El tercer punto, pues, tiene que estar en la palabra de Dios. El Espíritu nunca contradice lo que dice la palabra, el libro. Y cuarto punto, debemos considerar la letra de las circunstancias externas. Ya llevamos los 4 criterios: comunión vertical, comunión horizontal, que esté en la Biblia, y las circunstancias externas. Puede que un asunto sea la voluntad de Dios, pero el tiempo para su cumplimiento es de aquí a 3 años y no ahora. ¿Por qué? Porque las circunstancias externas no están ahí. Tenemos el amén vertical, tenemos el amén horizontal, está en la Biblia, pero las circunstancias no están ahí. Seguimos orando hasta que se dan las circunstancias adecuadas. A veces la provisión material es una circunstancia externa que inclina el asunto en una dirección o la otra. A veces la provisión material para llevar a cabo algo puede ser un indicativo de que confirma lo que es la voluntad del Señor. A veces podemos tener circunstancias favorables, como les acabo de decir en 2 de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, pero los factores internos no nos permiten el uso de esa situación externa. Se abrió la puerta, pero no había paz en el espíritu porque no estábamos en el principio del cuerpo. Eso prevaleció sobre la circunstancia externa de la puerta abierta. ¿Ven qué interesante es esto, amados? Aleluya, tenemos que tener un espíritu rico, tenemos que tener una rica comunión horizontal, y aunque la puerta se abrió, Pablo por ahí no usó la puerta en ese momento. Así que esa es una excelente revelación de esta correlación que existe entre estos 4 puntos. A veces los factores externos, punto 1, nos pueden dejar perplejos. Me parece que nuestras acciones, las cuales consideramos correctas, según nuestro concepto objetivo de Dios, no parecen llevarnos a ningún sitio. Solo en el santuario, en nuestro espíritu regenerado y en el cuerpo, mora el árbitro que prueba y juzga adecuadamente esa situación. Le estoy dando ahí Colosenses 3:15. Cuando oramos, cuando estamos en esta comunión, dice que el Señor en nosotros es un árbitro para determinar la dirección en muchas situaciones cuando las traemos con una oración adecuada al Señor. Y yo les doy ahí el Salmo 73, versos 17, 22 al 26. Salmo 73 lo escribió Asaf, y lo escribió Asaf en una situación donde él estaba confundido. Él estaba atribulado porque él veía que los que supuestamente guardaban la ley, según el Salmo 1, eran unos charlatanes y unos pillos y una gente maligna, eran prosperados materialmente, y los que estaban aquí guardando al Señor, yendo a las reuniones, orando y buscando de Dios, mientras más oraban y más buscaban de Dios, más líos se metían. Entonces Asaf se estaba viviendo una contradicción. Dice inclusive en la versión Recobro que se quedó bruto. O sea, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que es la situación que muchas veces le pasa a muchos creyentes,
y le pasa las cosas, la perplejidad de por qué el bueno prospera, supuestamente, y el malo, y por qué el malo prospera y el bueno no prospera. Y ese salmo es genial porque dice que no es hasta que él entró al santuario de Dios, que es nuestro espíritu regenerado y que es la comunión horizontal en el cuerpo, que vino la mente del Señor para él verdaderamente entender lo que estaba pasando y el destino de los que realmente no estaban centrados en la economía de Dios. Así que esa experiencia le permitió a él tener un árbitro que, más allá de lo que él otorgaba con su juicio externo de las cosas, le permitió discernir lo que estaba detrás de los eventos, al punto que él pudo ver inclusive que el destino de esa gente no era nada adecuado en lo más mínimo. Era un asunto de tiempo en lo que vendría la situación que ellos estaban sembrando. Y que hay momentos donde, aunque las situaciones parezcan negativas y una contradicción, es un asunto de tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo necesito para meterme en el santuario, para aprender a buscar el rostro del Señor, para purgar mi corazón de cualquier motivo ulterior. Usando el Señor eso que parece una aparente contradicción. ¿Y qué produce eso? Limpieza. Produce la experiencia del lavacro de bronce que limpia mis motivaciones. El issue aquí, el problema no es si aquel prosperó, no. El problema es mi corazón que todavía tiene, mira, todavía tiene, como dice la estrofa 2 del himno 278, la antepenúltima línea, en escoria mi todo se hundió. Hay mucha escoria que tiene que ser purgada por medio del juicio del lavacro de bronce en la palabra del Señor. Y hasta que él entró al santuario y entró en esa comunión, comenzó ese purgar interno de sus motivaciones, al punto que dice, ¿a quién tengo yo? Él llega a un purgar de sus intenciones, donde él dice, ¿a quién tengo yo debajo de los cielos? Solo te tengo a ti, Señor. Es decir, su corazón fue purgado en cuanto a alinearse con la necesidad del Señor en este tiempo. Señor Jesús, Señor Jesús. Así que todo esto tiene que ver con el cuarto factor de las circunstancias externas. Por otro lado, dice el número 2 aquí. No sé si lo tienen como 2 allá, pero yo lo tengo como 2 acá. Por otro lado, si le damos el sí diario al novio, el sí diario, recuérdense del sí, con N mayúscula descubriremos mientras maduramos, que él sabe lo que necesitamos, a quién necesitamos y cuándo lo necesitamos. Ya yo les había citado Mateo 6, 8 y 11, que está en las oraciones de los discípulos. La oración de los discípulos es la oración constitucional de la realidad del reino de los cielos y es cortita. Padre, santifica tu nombre en nosotros. 2, vénganos el reino de tu Hijo. 3, la voluntad tuya, como se hace en el cielo por el Espíritu, se haga en la tierra. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino del poder y la gloria por los siglos de los siglos. Pero en el verso 8, cuando el Señor los va a introducir en el modelo de la oración de los discípulos del reino que aspiran a vivir en esta realidad siendo purgados de toda otra motivación para alinear su voluntad con la del Señor, que es un prerequisito dispensacional para poder el Señor venir. Él necesita tal pueblo en la tierra. Se supeditó, se subordinó a eso, amado. Para eso, Él necesita un pueblo que ore en esa esfera y en esa realidad. Y en el verso 8, por aquello de Él ocuparse de nuestras necesidades, como en el verso 11, Él dice que nuestro Padre sabe qué cosas necesitamos nosotros antes de que las pidamos. Él lo que quiere es purgarnos para que nosotros cooperemos en oración con la voluntad constitucional de Dios en el reino de los cielos. Y dentro de esa oración del reino hay unas oraciones de protección que son para nosotros. Y la primera de esas oraciones de protección es, danos hoy, Padre, el pan de cada día. Así que eso se vale. Hay unas oraciones de protección que tienen que ver con nuestra necesidad. Y Él sabe de antemano lo que necesitamos y a quién necesitamos y cuándo lo necesitamos. Pero es en ese contexto de oración, no es en otro contexto de oración.
en el contexto de la necesidad dispensacional de y del novio con N mayúscula, ¿ok? Por otro lado, si le damos el sí diario al novio con N mayúscula, descubriremos mientras maduramos que él sabe. Y de esa manera no somos como Abraham, que produjo un qué, Génesis 16, un Ismael. Porque la mujer le dijo, mira, si tú haces esto y lo otro, ¿y qué produjo? Un Ismael que hasta el día de hoy está dando problemas. Dice la Biblia que el Señor perdió la presencia del Señor, si no recuerdo mal, por 12 años. Y cuando el Señor se le apareció de nuevo, le dijo, sé perfecto en todos mis caminos. Yo no quiero eso, hermano. Yo no quiero eso. No quiero pasar por la experiencia de producir un Ismael a causa de no purgar las motivaciones de mi corazón y de mi voluntad. Bueno, ya liquidamos esto. Leemos la 3 y terminamos. En conclusión, en esta comunión, mire usted pidió una comunión para eso y le acabamos, mire lo que le vamos a decir. En conclusión, en esta comunión, ni le vamos a decir lo que usted tiene que hacer, que debe estudiar y con quién se debe casar. Si es que hemos llegado a una edad donde es adecuado y necesario considerar el matrimonio y cómo debemos cortejar. Lo siento, hermano, nada de eso yo les voy a decir. Solo podemos ofrecer principios espirituales que se sostienen de la palabra de Dios y del ministerio del Nuevo Testamento. Aleluya por el ministerio del Nuevo Testamento. Hermanos, esto yo lo hablo porque llevo 50 años en la fuente, chupando de la ubre divina. Esto yo no me lo saqué, mire, de la manguita. Eso alguien ya lo vio. Nosotros simplemente somos grabadoras que repetimos fielmente el acumulado de la revelación y del recobro del Señor, de la revelación de su palabra. 500 años de recobro de hombres y mujeres preciosos sobre cuyos hombros todos estamos, que no fueron a seminarios teológicos para traernos esta riqueza, lo vivieron, lo experimentaron, aún pagaron la vida, en muchos casos, para traducir a un idioma de un país la Biblia sin tener más ningún fruto. Amados, pertenecemos a una estirpe gloriosa. Es una carrera de relevo. Quien nos está pasando el batón, ¡wow! Somos honrados de pertenecer a tantos hombres y mujeres que ni siquiera conocemos una línea, una raya, una pequeña experiencia. Y hoy todo eso lo tenemos acumulado como esta riqueza. Mire, la riqueza de la revelación, del conocimiento adecuado de la verdad para convertirlo por medio de asimilar, comer y digerir la palabra en el rema, que es el lavacro activo por la ley de vida y la unción que nos hace la novia preciosa del Señor. Así que seguimos y terminamos. Solo podemos ofrecer principios espirituales que se sostienen de la palabra de Dios y del ministerio del Nuevo Testamento. Si vivimos bajo tal luz, tendremos una situación despejada y clara. No un enredo de decisiones que nos hipotecan espiritualmente. Amados preciosos, yo les suplico con el corazón en la mano, no se hipotequen espiritualmente. No tomen decisiones, amados, que los hipotequen espiritualmente. Va a haber momentos, no le estamos predicando una palabra del reino, como dirían en Estados Unidos, cheesy, no estamos tratando de apelar a sus emociones. Sí, amados, hay momentos donde el novio dice no y las lágrimas van a ser muchas. Si yo le dijera lo contrario, le estaría mintiendo. El novio es celoso. Por lo tanto, amados, huyan de hipotecarse, de enredarse en situaciones sentimentales, en situaciones personales que comprometan la frescura de darle al Señor el sí diariamente. Por favor, Él sabe lo que tú necesitas antes que se lo pida, pero Él quiere besos diariamente. Él quiere que tú lo mires a los ojos, que aprendas a recibir de Él lo que tú necesitas para tu vida. Así que no decisiones que nos hipotecan para ir en pos del Señor y vivir una vida humana que pueda ser un factor para traer al Señor de vuelta.
que el Señor les conceda tales experiencias y puedan darle el consentimiento diario al Señor. Los que traerán al Señor se caracterizan por darle al Señor su consentimiento para que Él haga lo que Él quiere con sus vidas. Esos no son cualquiera, esos son los vencedores. El Señor necesita a estos para cerrar a esta era. Yo sé que ustedes han cantado. Los otros días aquí en la graduación del año pasado de la Escuela de la Verdad, los muchachos compusieron una canción sobre el Salmo 110, que está sonando por ahí, por toda Latinoamérica. Él necesita jóvenes preciosos como ustedes, que se consagren en el esplendor, en la frescura de su consagración y que le digan al Señor, Señor, aunque sea mi generación la que tiene que ser interrumpida, Señor, aunque yo no vaya a ser una madre ningún día, aunque yo no me pueda casar de blanco, aunque yo no pueda, Señor, aspirar a tener un empleo y las experiencias normales, pero Señor, sería un honor que como la viuda yo sea parte de la generación que te trae de vuelta, Señor. Alguien tiene que pagar ese precio, Señor. Es sentido común, Señor, y si tú nos haces ese honor, aunque de pensarlo no, nada más hacemos y se nos atraganta el corazón, pero Señor, tú fuiste obediente al Padre. Y cuando vino en el Getsemaní el momento en que tú como hombre le pediste al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, tú dijiste amén al silencio del Padre, porque esa copa no pasó. Tú tuviste que ir a la cruz, pero tú nos llevaste en tus lomos, clavaste nuestro viejo hombre allí y en resurrección nos has resucitado juntamente contigo y tu vida es capaz de producir en nosotros tal nivel de consentimiento para ser testigos fieles aún al precio de nuestro futuro, simplemente porque te amamos y por ninguna otra cosa. ¿Quieres ser de estos? Señor, gracias por esta noche. Oramos por los jóvenes. Oramos por los muchachos preciosos en Bogotá, en toda Colombia. Oramos que esta palabra, por lo menos un punto, haya rasgado velos, haya motivado nuestro corazón. Señor, cubre la comunión de los muchachos. Gracias que tenemos esta relación. Señor, países tan parecidos en tantas cosas. Nuestro anhelo es que Colombia avance. Si nuestros hermanos, si esta generación de adultos jóvenes avanzan, nosotros estaremos felices aquí, en la pequeña isla. Señor, por encima de los acentos del idioma español que tengamos, somos un solo cuerpo. Los empujamos a ellos en tu nombre, para que ellos sean lo que tú necesitas en Colombia y en todo este precioso continente donde nos pusiste a nacer. Tanta belleza física ni le llega a los tobillos a la belleza de tu persona. Bendice a Colombia, bendice a Sudamérica, bendice a los adultos jóvenes. Gracias, Señor. Amén, amados. Pruebas, porque vienen aflicciones.